se encuentran? Yo espero que muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más. Estamos ya en el episodio número 6 del video podcast Estudio Complexus. En esta ocasión estaremos hablando acerca de una cultura antigua. Estoy hablando de la cultura egipcia. Vamos a dar algunos detalles en general de cómo se desenvuelve la cultura egipcia, pero pues también lo que nos atañe, su arquitectura. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal, Jimena? Me da mucho gusto estar contigo Hola. de nuevo en este video podcast. Ahora vamos a hablar de la cultura egipcia. Hay muchos detalles que vamos a abordar, en términos generales de lo que es su cultura, obviamente también cosas de arquitectura, pero pues realmente es una civilización pues bastante interesante y pues realmente ha permeado también el imaginario popular, digámoslo así, ¿no? Y bueno, para iniciar les voy a dar unos datos curiosos, porque los originarios de Egipto no le llamaban a la zona como tal Egipto, más bien la zona que estaba muy cercana al río Nilo la conocían como Kemet, o lo que se puede traducir como Tierra Negra. Esto debido a que cuando se inundaba el río Nilo y empezaba pues a bajar el nivel del agua, quedaba arcillosa la tierra, y toda la demás tierra que se extendía por el desierto del Sahara era conocida como Desret, que quiere decir tierra roja. Sí, este dato es bastante curioso porque pues uno pensaría que pues, desde un inicio pues, se conoce a las culturas con el nombre que actualmente las conocemos, ¿no? Pero obviamente esta tierra la conocían, justo como dices, básicamente por el desbordamiento del delta del Nilo, lo cual es un factor bastante importante para que una civilización se pudiera establecer en esta zona, porque realmente la única zona fértil pues es a los linderos de este río, porque prácticamente todo lo demás es desierto. Y pues muchas civilizaciones pues siempre han tenido esta conexión directa con el agua, ¿no? Sí, además que en este caso ya con la tierra arcillosa es con lo que pueden comenzar también a elaborar sus primeras construcciones. Sí, bueno, digamos que las construcciones más básicas del día a día de los egipcios, pues sí eran sus construcciones a base de adobe, que es como construían pues, realmente sus casas y todo esto, ¿no? En sí, la piedra la utilizaban nada más para los elementos funerarios para los faraones, ya sean las pirámides o mastabas, o para los templos, pero eran, digamos, exclusivamente para esos tipo de construcciones. De hecho, me parece que en sí la cultura egipcia estaba muy arraigada o tenía una relación muy especial con la muerte, porque sin importar la clase social a la cual pertenecías, era indispensable tener un lugar para enterrar a tus muertos, para también acompañar a los muertos de sus artículos más preciados. Sí, otro elemento que tiene que ver con la relación de los egipcios con la muerte es sin duda la cuestión de la momificación, ya que esta parte de un mito bastante interesante que tiene que ver mucho con su cosmovisión, que es la historia de Osiris. Osiris es el dios de la vida y la resurrección. Osiris se enfrentó a su hermano Set, por desgracia él perdió la batalla y Set esparció sus restos a lo largo de Egipto. Es entonces que Isis, que era la esposa de Osiris, emprende un viaje a lo largo de todo Egipto junto con su hermana Neptis, con la idea de recuperar todas las partes de su esposo. Una vez que la recupera, de alguna manera, digamos, tienen intimidad, porque como cosa curiosa, ellos después conciben a Horus. Horus tiempo después crece y él se enfrenta a Set y digamos que él sí ya lo... Al tío, exactamente. Él sí pues ya lo elimina, ¿no? Y así es como que se cierra el ciclo, pero esta historia justo de pues, que literalmente revivieron de cierto modo a Osiris,
es lo que justifica un poco la cuestión de la momificación, porque pues, literalmente lo tuvieron que ensamblar, ¿no? Ujú. Sí, es una historia bastante, pues, rara y curiosa, ¿no? Que hablando de la momificación, hay un famoso libro que se llama El libro de los muertos y es con el cual se acompaña al faraón que van a enterrar y en él justo están como las indicaciones de cuál es el procedimiento que se debe de seguir para la momificación e inclusive, según sus creencias, le sirve al faraón como una especie de acordeón para poder pasar al otro lado. Sí, este libro que nos mencionas es bastante interesante y es uno de los más completos que han encontrado justo en las excavaciones, ya que suelen ponerlo junto a los faraones justo como un instructivo para que sepan qué hacer cuando van al inframundo. De hecho, la historia es como bastante también interesante porque en el inframundo quien lo recibe es Anubis y él los va guiando. De hecho, esto de Anubis me recuerda un poco también al perrito aquí en la versión de los Ah, Frost, que también, o sea, guía a los muertos en el inframundo. Hay como cierto paralelismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo guía a los muertos en el inframundo para llegar al juicio de Osiris. En este juicio pasan cosas bastante interesantes porque digamos que extraen el corazón del muerto, que le llaman Id. El Id es como la parte metafísica del corazón de los humanos y siempre va a decir la verdad. El corazón se coloca en una balanza y del otro lado de la balanza se encuentra el dios Mat. Mat en su cabeza tiene una pluma, que es una pluma de avestruz. Esta pluma la pone en el otro lado de la balanza. Y la idea es que se hace un juicio, se le pregunta pues, diversas cosas al difunto de su vida y todo esto, ¿no? Dependiendo de las cosas buenas o malas, es que esta balanza, digamos, sube o baja. Otro personaje interesante también en este juicio es Thoth. Thoth es un dios que se encarga de escribir todo esto. Y al final, Osiris da su veredicto, dependiendo de qué tanto en equilibrio se encuentra el corazón del humano con la pluma de la verdad. Uh-huh. Digamos que si no está en equilibrio, el humano es arrojado a una bestia con cabeza de cocodrilo y cuerpo de hipopótamo y es devorado y desaparece para siempre. Y si no, puede pasar al paraíso. Ese es como... De hecho, todo lo que les acabo de comentar viene justo en ese libro. Está muy interesante todo eso. Y al final de cuentas, o sea, siempre es como ver que también te comportaste a lo largo de tu vida para saber si mereces o no acceder a la vida eterna, ¿no? Sí, es algo bastante curioso. Y vuelvo a lo mismo, hay muchas civilizaciones que tienen historias relativamente parecidas, pero son paralelismos bastante interesantes, ¿no? Así es. Y justo ahorita que estás hablando de nombres de muchos dioses, pues hace falta recalcar que los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, y su gobierno era teocrático, lo cual significa que la figura principal para ellos era el faraón, pero el faraón digamos que era como la representación de sus dioses en una persona. Sí, de hecho, los egipcios tenían pues, un panteón bastante amplio. Entre los que podemos mencionar, pues sí se encuentra Osiris, se encuentra Isis, se encuentra Sobek, que era el que tenía cabeza de cocodrilo, se encuentra Sekhmet, que era la diosa de la guerra con cabeza de león. También Serket era la diosa de la magia y tenía pues, como cabeza de escorpión. Pues en sí, Anubis, muchos dioses y pues también, por ejemplo, se encontraba Bastet, que era la diosa con cabeza de gato y era como la versión amigable de Sekhmet, porque pues, era como también la diosa de la felicidad y todo esto. Que hablando de este último, para los egipcios los gatos eran
casi sagrados. De hecho, no se les permitía o estaba penado que lastimaran o inclusive que mataran a un gato. Y justo por esa razón llegaron a perder una pelea importante contra los persas en la guerra de Pelucio, porque los persas, sabiendo la devoción que tenían por los gatos, utilizaron a los gatos obviamente vivos como escudos e inclusive como armas, porque sabían que los egipcios de ninguna manera iban a ir en contra de la vida de uno de ellos. Sí, es un dato bastante, pues triste por la cuestión del maltrato a los animales, pero digo, en la cuestión de la guerra, Dicen pues que todo se ¿no? vale, por desgracia, ¿no? Y sí, eso habla mucho de la devoción que le tienen a estos animales que, pues sí, o sea, no se atrevían a tocarlos, ¿no? Literalmente. Inclusive pagan un alto precio como haber perdido esa batalla. Y sí, es lamentable, pero vamos a pasar a otro dato curioso, no sé si quieren verlo. O sea, sé que les acabamos de comentar que los egipcios eran politeístas, pero también hubo un breve periodo en el cual Egipto fue monoteísta. Y esto debido a cuestiones políticas, porque como ya habíamos dicho, pues el faraón siempre tenía la última palabra porque era como Dios en carne viva, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con una situación política geográfica porque Egipto, vamos a recordar que se desarrolló a lo largo del río Nilo, pero pues era una extensión bastante amplia que para poder controlar, digamos, la zona se dividió en dos, en el Alto Egipto y Bajo Egipto. Cada una de estas partes tenía su capital. En el caso del Alto Egipto era Memphis y en el Bajo Egipto era Tebas. Y dependiendo del faraón en turno, a veces la capital principal estaba en el norte o a veces en el sur. El momento en el cual Egipto llega a ser monoteísta es cuando accede al poder Akenatón. Sí, este faraón fue sumamente controversial, justo porque decidió hacer a un lado, digamos, el panteón tradicional de los dioses egipcios y dedicar, digamos, toda la atención a un solo dios, que sería el Atón, digamos, el disco solar, iba a ser el único dios. También como cosa curiosa, se suele pensar que la religión judía fue la primera religión monoteísta que existió y pues la realidad es que no es cierto. La primera religión monoteísta que se instauró en realidad fue la instaurada por Akenatón, de los egipcios, ¿no? Akenatón fue también controversial porque justo él decidió mover también la capital. Él de plano sí decidió construir una capital nueva justo en el Bajo Egipto y también decidió construir un nuevo templo dedicado al disco solar. Por desgracia, bueno, no se sabe muy bien cómo terminó Akenatón. Se sospecha que pudo haber sido asesinado, ya que sus decisiones pues, realmente afectaron una esfera de poder que eran los sacerdotes. Recordemos que pues justo como había varios dioses, pues cada dios tenía su séquito de sacerdotes, los cuales pues realmente tenían bastante poder en todo Egipto y por eso se cree que pudo haber sido asesinado. De hecho, digamos que Akenatón estuvo casado con Nefertiti, también un personaje pues, bastante sonado y curioso, que su nombre significa creo que la más bella, y tuvieron a un hijo que se llamó Tutankamón. Ah, sí, y Tutankamón fue muy sonado porque su tumba no, no se encontró tan fácilmente. De hecho, o sea, sí es importante comentar que muchas tumbas de faraones y de otras personas fueron saqueadas porque se sabía que siempre enterraban a las personas con objetos valiosos. Pero
en especial esa tumba no la encontraron y tardaron mucho tiempo en hacerlo. Pero antes de continuar, o sea, a Tutankamón también se cree que lo asesinaron de muy chico porque él accedió al poder siendo un niño. Y con ello, pues la dinastía de esta familia tan revolucionaria, pues ya se cortaba de tajo y Egipto volvía con sus ideas de siempre, que era ser politeístas, etcétera, ¿no? Pero, o sea, sí, la tumba de Tutankamón tardaron mucho tiempo en encontrarla y pasó pues algo muy curioso porque una vez que abrieron esta tumba, varias de las personas que estuvieron en esa investigación fallecieron. Sí, de ahí surgió lo que es el mito de la maldición de la momia. Sí, de hecho lo que nos mencionas tiene que ver mucho porque intentaron como desaparecer, pues digamos, el linaje completo de Akenatón, pues también con su hijo. Y pues también al desaparecer quisieron desaparecer también los rastros de las tumbas. Por eso quedaron mucho tiempo perdidas y pues más bien las encontraron de forma fortuita. Pero esto ayudó a que se pudieran preservar justo pues el tesoro completo de Tutankamón, que es de las tumbas egipcias pues más completas que se han hallado, ¿no? Así es. Y hasta el momento hemos tocado algunos elementos culturales de los egipcios. Ahora vamos a abordar un poco acerca de cómo se conformaba su arquitectura. En cuanto al tipo de construcciones que tenían los egipcios, básicamente eran de tres tipos o para tres tipos de usos. Era uno para habitar, el segundo era el funerario y los templos religiosos. Básicamente eran esos tres. Hablando acerca de las construcciones para habitar, las personas pues tenían un espacio dependiendo también de su actividad que realizaban y también dependiendo de su profesión que tenían, era como el tipo de nivel social que podían tener. De hecho, aunque la muerte era una relación muy estrecha con las personas y tan importante que hacen mucha construcción en torno a lo funerario, las personas que se encargaban, por ejemplo, de embalsamar a los muertos, no eran como muy bien vistos ante la sociedad, de hecho estaban como muy abajo, por decir, de la cadena alimenticia. Pero, por ejemplo, también habían muchas personas que se dedicaban ya sea a la caza de animales o a la agricultura. En este caso, las personas que se encargaban de hacer agricultura, como ya eran sedentarias, tenían acceso a un espacio más amplio que contaba con recámara, patio, granero e inclusive varios de sus terrenos estaban en forma de L, lo cual les daba dos entradas, una por la calle principal y otra por el granero. Y por ejemplo, las personas que se dedicaban a la caza de animales, como su actividad era más bien pues itinerante, el espacio que tenían era solamente conformado por una habitación y un patio, eran como cosas muy básicas. Las construcciones eran a base de la arcilla del río Nilo que les comentamos en un inicio del episodio y fue evolucionando porque también llegaron a ser como ladrillos de adobe, pero también emplearon la técnica del tapial. El tapial se basa en un encofrado, o sea, como una especie de molde, y van agregando arcilla y van apisonando esa tierra para darle estabilidad y también lo mezclan con ciertas fibras.
y en el techo también usaban palmeras y también muchos de los muros de las casas tenían una ligera inclinación como si fuesen las pirámides. Sí, de hecho, digamos que las casas tradicionales pues sí eran más que nada hechas como especie de adobe. Uh-huh. Realmente la cuestión de utilizar piedra se usaba exclusivamente para templos o pirámides, que es la parte funeraria, ¿no? Sí, básicamente tenían dos tipos de canteras, una donde extraían piedra y también las canteras de natrón, que era una especie de sal que justo utilizaban para la momificación. Pero bueno, hablando construcciones funerarias de los egipcios, pues obviamente tenemos que hablar de la evolución de las pirámides. De hecho, las pirámides en un inicio se construían como mastabas. Las mastabas en árabe significa bancos, eran como bancos de arena. Y la sobreposición de mastabas es como fueron creciendo las pirámides. De hecho, la pirámide de Zoser era una sobreposición de mastabas. Esto después se fue, digamos, refinando porque pues, se veía como escalonadas las pirámides y quisieron hacerlas como más, con caras más lisas, ¿no? Uh-huh. Uno de los primeros intentos fue la pirámide acodada, pero en esta pirámide es bastante curioso porque de hecho les falló el ángulo de inclinación y a mitad de la pirámide justo se ve la rectificación de la pirámide, entonces no es realmente, digamos, los ángulos no son realmente correctos, ¿no? No solo. Sí, de hecho, terminaron encontrando, digamos, el ángulo correcto de inclinación de la construcción de las pirámides, justo hasta la construcción de la pirámide roja de Senéferu. Otro complejo bastante interesante es la pirámide de Amenhotep III. Esta particularmente porque tenía un laberinto en la parte frontal de la pirámide, lo cual es algo bastante particular y pues es algo que no encontramos en ninguna de las demás pirámides, ni siquiera en las pirámides de Giza. Respecto a las pirámides de Giza, digamos, es un complejo de 3 pirámides que son, digamos, las pirámides más grandes que se construyeron. En su momento debió haber sido espectacular porque pues, debieron de haber visto con estas caras lisas y coronadas justo en su punta con una punta de hecho de oro que se debe haber visto, digamos, a la lejanía. Y estas pirámides, el complejo era la construcción de la pirámide de Khufu, de Menkaura y Kefre. Que justamente este trío de pirámides hacen una representación de la constelación de Orión. O sea, si uno se pone a ver el cielo y ve como las 3 estrellas que uno normalmente ve como los 3 reyes magos, pues justamente es la representación de las distancias que hay entre cada una de ellas. Sí, es un dato bastante interesante y bastante curioso. Por último, también dentro de los elementos funerarios que construían los egipcios se encontraba el hipogeo, el cual era, digamos, una montaña, agarraban una montaña y en ellas hacían como excavaciones y en cada una de las excavaciones se hacía como un nicho para enterrar ahí a un faraón. De hecho, el Valle de los Reyes es prácticamente un conjunto de hipogeos. También debemos hablar de la importancia de los templos, que eran donde podían encontrar a las deidades y eran lugares que eran controlados básicamente por los sacerdotes y que inclusive ahí podemos encontrar elementos como almacenes de granos y diversos materiales o riquezas, ya que los templos también se caracterizaban porque en ellos se controlaba también parte de la economía de lo que era Egipto. Otro aspecto sumamente interesante de los templos es que estos eran decorados prácticamente tanto interior como el exterior por los jeroglíficos. Que hablando de los jeroglíficos, creo que muchos estamos muy familiarizados porque en caricaturas, películas, en donde sea, o sea, hay muchas ilustraciones o imágenes de estos jeroglíficos, nos podemos dar cuenta que
hay pues elementos humanos más grandes que otros y eso era porque los representaban así dependiendo de su rango jerárquico e inclusive tenían un patrón de proporciones. Entonces, o sea, aunque fueran grandes o chicos, siempre tenían la misma proporción de sus cuerpos. Y también hemos visto que en sus ilustraciones las personas nunca ven de frente, siempre están viendo de perfil, pero son dibujos planos que no tienen volumen, todavía no emplean las sombras y es porque la perspectiva en ese entonces todavía no existe y todos sus dibujos son 2D. Por eso es que los vemos de esa manera. Sí, otro jeroglífico bastante popular es el ojo de Horus, es muy conocido. De hecho, este ojo tiene una proporción de múltiplos de un medio y los utilizaban mucho para poder tener medidas de volúmenes en cuestiones también agrarias. Ah, mira, eso no lo sabía. Que se me estaba también pasando comentar acerca de los jeroglíficos, que por mucho tiempo no se supo realmente qué era lo que estaba inscrito, porque, bueno, quienes se dedicaban a hacer los jeroglíficos eran unas personas que eran los escribas. Estas personas tenían un rango alto en la sociedad porque eran personas letradas que conocían de muchas cosas e inclusive también llegaban a llevar como contabilidad administrativa. Entonces mucho tiempo no se supo qué era lo que estaba inscrito en esos jeroglíficos hasta que encontraron la piedra Rosetta, en la cual encontraron traducción de los jeroglíficos a 3 lenguas distintas. Una de ellas fue el griego y de esta última del griego es que se valieron para poder interpretar lo que decían estos jeroglíficos. Y también como dato curioso es que dentro de los jeroglíficos, cada que se encuentran un símbolo encerrado como en una especie de elipse, un círculo, un óvalo, se están refiriendo siempre al nombre de un faraón. Sí, qué dato tan interesante. Esta piedra ha sido realmente relevante justo para poder descifrar pues lo que esta civilización pues nos quería decir en estos símbolos, ¿no? De hecho, creo que esta piedra actualmente se encuentra en el Museo Británico, digo, dentro de las tantas cosas que se han robado, ¿no? Uh-huh. Pues es una lástima, pero vamos a continuar con el tema de los templos y voy a darles un dato pues bastante novedoso porque para la época me parece que sí lo es y lo sigue siendo. Hicieron un templo, el templo se llama Abu Simbel, pertenece a Ramsés II y es un templo que construyeron en un cerro. Se pusieron a esculpir el cerro tal cual y dentro de las entrañas del cerro estaban las instalaciones del templo. El chiste es que cerca de la zona construyeron una presa y eso iba a repercutir en este templo porque se lo iba a llevar el agua literalmente. Entonces, lo que hicieron fue mover desde la base de este cerro toda la estructura del templo junto con el montículo de tierra y pasarlo a un lugar más alto para que siguiera con vida. Sí, es un trabajo de conservación bastante espectacular, realmente, porque hoy en día puedes ir al templo, o sea, en su nueva ubicación, y realmente no le encuentras así nada, ningún signo de que alguna vez lo hicieron como cachitos en rompecabezas y se llevaron las piececitas y lo armaron en otra parte. Sí, es bastante interesante también en ese aspecto este templo, ¿no?
Y bueno, todavía hay muchos datos más que se podrían platicar, pero no queremos cansarlos. De momento, pues tratamos de sacar a nuestro juicio datos pues interesantes, que fueran relevantes, curiosos, esperando que haya sido de su agrado. Les recuerdo que a nosotros nos encuentran por diversas redes sociales, las cuales están descritas en el episodio. También tenemos nuestra página que es www.estudiocomplexus.com y nosotros quedamos pendientes de cualquier comentario que quieran decir al respecto. Y los invito a que si les agrada o no les agrada lo que estamos haciendo, que nos compartan con sus conocidos, con sus amistades, para que se pueda hacer más viral esto que nosotros estamos haciendo con pues, mucho esfuerzo y también con mucho cariño. No me resta más que decirles que nos vemos dentro de 15 días a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.